Ay, amigos, no se imaginan lo que acaba de pasar. Estuve hablando como una lora por media hora y no me había dado cuenta que no había grabado. Pero bueno, nada, aquí estoy. Esta soy yo, Jimena, y bienvenidos a Biblia para Nerds. Lo que quería era mostrarles cómo yo hacía mi estudio bíblico a través del Bible Journaling. Que no significa sino otra cosa que tener un diario bíblico que puedes tener en una libreta o en una Biblia de apuntes. Lo que yo hago es que hago las dos cosas, ¿sí? Tengo una libreta y una Biblia de apuntes. Esta Biblia de apuntes es una Biblia que se llama Ilustra tu fe y es la nueva versión internacional. Como les había comentado en algunos shorts y algunas historias de Instagram, si no me sigues en Instagram, sígueme en Instagram como Biblia para Nerds. Quería, pues les había dicho que necesitas tener por lo menos dos Biblias. Yo tengo esta nueva versión internacional y tengo esta pequeñita que fue mi primera Biblia y tiene por ahí 14 años más o menos. Esta primera Biblia que tengo es Reina Valera, ¿sí? Al principio yo estaba un poco, no sé, renuente a comprar una nueva versión internacional, pero vi que era bastante útil porque comprar otra Reina Valera, para que sí, ya yo tenía esta versión de la Reina Valera del 60 y entonces lo que hice fue comprar una nueva versión internacional que es un lenguaje más actualizado y no me equivoqué para nada en mi elección, gracias a Dios. Bueno, hago un paréntesis para mostrarles que esta Biblia no tenía este cover se lo hice yo, la restauré porque estaba bien, como estaba viejita, pues lógicamente el cover ya había pagado el precio. Me acuerdo que la compré en mi país, ¿verdad? En Colombia, en mi iglesia, la primera iglesia en la que me empecé a congregar. La vendían afuera de la iglesia, entonces la compré, fui ahorrando y me costó 35,000 pesos colombianos en esa época, hace 14 años, que no sé cuánto costará ahora una Biblia como esta, pero miren, es pequeñita, es como una Biblia de bolsillo, más o menos, y el cover se lo hice yo. Y pues si quieres un tutorial de cómo restaurar tu Biblia vieja, pues déjamelo saber en los comentarios y yo te enseño cómo lo hice. Este cover se lo pinté, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quería mostrarles era cómo hacía mis estudios bíblicos. Entonces, en vez de hacer un estudio bíblico ahora, lo que dije, bueno, mejor explico qué es lo que ya he hecho para que la gente vea cómo los hago. Y es un poco más fácil que ponerme aquí a escribir y pues me voy a demorar más. Entonces, aquí está Lucas, ¿verdad? Este es Lucas, el evangelio que les comenté en algunos videos, shorts que había empezado a estudiar y con el cual empecé a hacer Bible Journaling. En esta Biblia de Bible Journaling la compré en Puerto Rico. Entonces, nada, gracias a una amiga que me llevó a este mundillo del Bible Journaling. Gracias, Heidi, un beso para ti, porque esto me motivó a estudiar la Biblia. Y haciendo otro paréntesis, quiero que sepas que sí, todos los cristianos en alguna forma llegamos a pensar que es aburrido leer la Biblia, y sobre todo cuando estamos empezando o cuando ya llevamos un tiempo, porque nuestra carne, sí, esta carnecita que tenemos, pues le da pereza, así como cualquier otra disciplina que tú quieras llevar. Todo es cuestión de enfoque y de mente, ¿sí? Tienes que ser consciente de que necesitas estudiar la Biblia para conocer a Dios. El otro día estuve leyendo un artículo de Byte Project que decía que apenas el 33% de los cristianos lee la Biblia todos los días. Y bueno, por ahí iba bajando un poco. Si un 20 y pico por ciento la leía 2 veces por semana y apenas como, qué sé yo, un 18%, no sé, la leía una vez al mes. Imagínense, eso es pobre, es una vida cristiana pobre, porque si ellos no la leen, mucho menos la estudian. Y eso era solamente hablando de lectura, porque leer es una cosa y estudiar es otra. Y esto es lo que les quería mostrar, cómo yo estudio la Biblia. Entonces,
Les dije que necesitas dos versiones. Una Biblia un poco más formal, esta es Reina Valera, es decir, con un lenguaje más antiguo, y esta con un lenguaje más actualizado. Y ahí puedes comparar la una con la otra. Cuando empiezas un libro, el caso mío es que yo utilizo el método de empezar leer o estudiar un libro. Entonces en este caso yo utilicé un evangelio porque tienes la ventaja de que si estudias el evangelio de Lucas, por obligación también tienes que leer los otros tres. ¿Por qué? Porque Lucas habla cosas que Marcos no dice y Marcos habla cosas que Mateo no dice. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te va a ayudar también a estudiar los otros evangelios para complementar lo que este dijo que el otro no dijo y lo que este sí dijo que el otro no dijo. Y ahí vas a tener un panorama más amplio. Entonces, así cuando llegue el turno de estudiar Mateo, por ejemplo, ya yo habré estudiado los versículos que están, digamos que están paralelos con Lucas, ya los habría estudiado y por lo tanto esta parte me la podría saltar o podría hacer una relectura también para ver qué cosas encuentro nuevas que no había estudiado. Bueno, volviendo al tema, Lucas, ¿qué escribo de Lucas? Pues tú haces lo que quieras hacer, si quieres, no sé, decorar un poco el libro y lo que sea, eso es lo menos importante. Lo más importante es empezar a estudiar. Generalmente cuando estudiamos, lo que hacemos es que tratamos de comprender lo que está escrito. En este caso, esto es un evangelio, entonces lo que hice fue también ponerme en contexto. ¿Quién era Lucas? ¿Sí? Entonces ahí vamos a un punto importante, el contexto. Voy a escribir aquí en una hojita aparte, eso fue lo que hice, para no gastarme este espacio. Este espacio lo usé nada más para comentar sobre las cosas que estaban sucediendo aquí en los versículos. Entonces en esta hojita escribí quién era Lucas, quién era Teófilo, por ejemplo, que está mencionado por aquí en Lucas 1, 2, quién era Zacarías, quién era Abías, de qué se trataba esto que estaba pasando aquí sobre el nacimiento de Juan, porque hay varias cosas contextuales que tienen que ver con la vida de los judíos y por qué Zacarías estaba en el templo y qué significa que Zacarías fuera miembro del grupo de Abías, y eso está escrito aquí en el versículo 5. Entonces esas cositas las fui escribiendo aquí y fui escribiendo pues quién era Teófilo, quién era Lucas. Resultaba que Lucas era pues compañero de Pablo, así que él fue un gentil que se convirtió al cristianismo, no era un judío. Y ese dato es importante porque vas a encontrar que Lucas, al no ser judío, escribió un evangelio para los gentiles. Y eso es maravilloso, porque yo soy gentil. Sí, nosotros los que no somos judíos, no nacimos en Israel, no tenemos ni idea de las costumbres y de la cultura judía, pues somos gentiles, somos los famosos gentiles de los que tanto habla la Biblia. Entonces, pues eso te pone en contexto y Lucas tiene un evangelio un poco más dirigido hacia los gentiles. Y eso es lo maravilloso de Lucas, que también quizás fue una de las razones por las que empecé por Lucas, porque me enteré en alguna prédica que Lucas era médico, científico, escritor, historiador. El tipo era un duro, tenía el mejor griego del evangelio. El mejor griego del evangelio es de Lucas y además también es el autor de Hechos de los Apóstoles, cosa que a veces pasamos por alto. Aquí está Hechos, y Hechos se supone que venía primero Lucas y después venía Hechos. Pero todos esos detalles los aprendí leyendo y también escuchando algunos podcasts muy buenos de Bible Project. Les se los recomiendo, ya no se llama Bible Project, ahora se llama Proyecto Biblia, y les recomiendo mucho sus videos y podcasts porque hacen un análisis muy bueno de algunos libros de la Biblia. Creo que casi todos los libros ya los tienen resumidos en forma de animaciones, pero los podcasts todavía no sé si ya terminaron con todos los evangelios. Creo que hasta donde leí habían terminado con Hechos. Bueno, y me sirvió mucho porque yo lo estaba escuchando mientras estudiaba Lucas y fui conectando todas las ideas y toda la información nueva. Continúo. Entonces aquí tengo esta hojita se la puse aquí a Lucas porque Lucas, bueno, como les dije, toda esa información extra que no te dice Lucas, porque Lucas no te va a dar los detalles, te está contando la historia, que es la historia de Jesús. Entonces él va a empezar desde
una introducción y va a nombrar a un tal Teófilo a quien le está dirigiendo esto. Entonces yo anoté por aquí quién era Teófilo, etcétera. Y bueno, listo, empiezo leyendo esto. Desde, digamos, las Biblias tienen como estas secciones que tienen unos títulos. Esos títulos se los pusieron los traductores y no necesariamente estaban, o sea, no estaban en la Biblia. Esto lo pusieron como para separar los temas y tú puedes aprovechar eso para estudiar. Primero estudias la introducción o el prólogo, que le pusieron aquí el título, el prólogo, y luego estudias el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que va desde el 5 hasta el 25. Entonces aprovechas esas secciones, ¿verdad? Y vas a leerla toda y vas a hacer tus anotaciones y vas a subrayar lo que tú creas importante. En este caso, por ejemplo, para seguir contextualizando lo que estaba escrito, pues yo puse fechas. Herodes, aquí se anuncia a Herodes, pues yo puse quién era Herodes y puse que era rey del 3 al 4 a.C., que también era llamado Herodes el Grande, y leí un poco sobre la historia de Herodes, aunque sobre él no escribí aquí, no escribí sobre Herodes por lo que veo. Habría sido un poco importante que escribiera quién había sido, un poco sobre la historia de Herodes, pero bueno, no, tal vez no lo hice en el momento porque aquí lo importante no es Herodes, el importante es Juan el Bautista, porque están hablando de Juan. Entonces ahondé más en Zacarías, quién era Zacarías y qué significaba ser miembro del grupo de Abías. Y para eso me ayudé con la Biblia Reina Valera. Entonces yo leí esto aquí en esta versión y también lo leí en la nueva versión internacional. Y cuando tú te das cuenta, la ventaja de tener dos Biblias o tres es que, por ejemplo, aquí esa parte de Zacarías, aquí me están dando una pista de dónde puedo encontrar más información contextual. Aquí dice, anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y aquí hay una referencia. Esta referencia que está aquí, Primera de Crónicas 24:10, explica lo de los grupos, que los sacerdotes tenían grupos y de dónde había salido todo eso de la clase de Abías. Entonces habían tantos grupos de sacerdotes y entonces como habían tantos sacerdotes, ellos echaban suertes para ver quién iba a quemar el incienso ese día en el templo. Y eso te lo explica cuando vas a Primera de Crónicas. Si no entiendes lo de las referencias, no te preocupes, los comentarios bíblicos te van a dar un poco de contexto y por eso es importante tener un comentario bíblico. Muy, muy importante. Si vas a hacer un estudio bíblico, si tienes las dos Biblias, descárgate un comentario bíblico de internet o en una aplicación de Biblias que tienen comentarios bíblicos, que las hay y son gratuitos, o puedes comprar un comentario en una librería cristiana o por internet. Hay muchos por ahí. Yo utilizo el de William Barclay. Es muy bueno, pero William Barclay creo que solo tiene los comentarios del Nuevo Testamento. Si necesitas comentarios del Antiguo Testamento, te puedo recomendar los de siglo XXI, que también son muy buenos. Los de Mundo Hispano, Diario Vivir y... se me olvida uno por ahí, Diario Vivir, siglo XXI, Mundo Hispano. Y bueno, ahora mismo, ¿quieres que te haga un video con los mejores comentarios que he leído hasta el momento? Déjamelo saber en los comentarios, ¿sí? Un comentario sobre los comentarios. Bueno, en fin, aquí está la cosa. Entonces, seguimos. Subrayo las cosas que me parecen importantes, hago anotaciones de la introducción de Lucas y sobre lo de que era el mejor griego del Evangelio. Hablo un poco de los 400 años de silencio, porque aquí aparece la figura de Juan el Bautista y resulta que desde Malaquías, que Malaquías está por acá, Malaquías fue el último profeta que vivió, ¿verdad? Aquí está Malaquías. Mira, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Aquí empieza el Nuevo Testamento.
Entonces, eso significa que hubo 400 años de silencio, no hubo más profetas, no hubo más nada, hasta que apareció Juan el Bautista. Y ahí vamos con Juan el Bautista. Entonces hablo sobre los personajes que aquí me mencionan, el anuncio del nacimiento de Jesús. Eso se los dejo para después. Pero me voy a enfocar en explicarles cómo hice esto. Las notas siempre voy señalando por ejemplo, si quiero hablar del versículo 5, pues le hago una flechita que me indique que aquí estoy hablando de Herodes y que de este Herodes lo encuentro en el versículo 5 y efectivamente está aquí. Entonces, continuamos con Zacarías, grupo del miembro de Abías. Entonces, eso no lo puse aquí, pero ya después en mi evolución, sí voy poniendo más cosas en estos lugares. En vez de poner tantos dibujos, lo que hice fue escribir más. Pero esto sí lo anoté aquí, que Zacarías, aquí está, Primera de Crónicas, lo que les acabo de leer de aquí, en la referencia, porque esta sí tiene referencias, mientras que esta no tiene referencias. Entonces, Primera de Crónicas 24, del 3 al 19, que es la referencia que saqué de aquí, me dice que Zacarías era del grupo de Abías, que oficiaba esa semana particularmente. Se sorteaban para decidir quién entraría a quemar incienso en el templo y entrar al lugar santo. Eso te lleva a otra cosa, a conocer el templo y que habían diferentes lugares y que Zacarías iba a entrar al lugar santo y entonces él tenía que ir allá a hacer un ritual para quemar incienso, para cumplir con una ceremonia ritual, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la suerte cayó sobre Zacarías, pero realmente no era ninguna suerte, es la voluntad de Dios, ¿sí? Dios fue el que permitió que la suerte cayera sobre Zacarías y que él fuera el elegido para entrar en el lugar santo, porque Dios tenía un mensaje para Zacarías a través del ángel Gabriel. Y aquí escribo un poco sobre el Gabriel y su significado, el significado del nombre de Gabriel y las veces que se aparece en la Biblia, y escribí un poco sobre él, como habla, por ejemplo, con Daniel, y pues qué más. Todas las ocasiones él llevaba mensajes de Dios y su nombre significa hombre de Dios, o Dios es mi fortaleza. Y también en Lucas 1:19 dice que estoy delante de Dios, y que esa es la descripción que dice Lucas. Tal vez el significado le cambia, no sé si es porque era griego y Lucas estaba escribiendo en griego, no estoy segura de eso. Bueno, ahí les muestro lo que escribí sobre Gabriel. Entonces este es el apartado de Gabriel. Tal vez cuando estudie Daniel voy a tener que leer más sobre Gabriel, pero ahora mismo lo que importa es que él fue el mensajero y que fue a darle la noticia a Zacarías de que iba a ser papá. Zacarías no le cree, se queda mudo como consecuencia de su incredulidad, pero le dice que iba a tener un hijo y que le iba a poner por nombre Juan. Entonces aquí le puse a Juan, que Juan significa el Señor ha mostrado su favor. Y ahorita mientras leía esto, la primera vez que estaba grabando, que no estaba grabando nada en realidad, estaba hablando sola, esto se conecta, me conectó, el Espíritu Santo me conectó este significado del nombre Juan. Dios ha mostrado su favor y que Dios fue el que le pone el nombre, porque los judíos tenían por costumbre ponerle el nombre a los hijos de los padres o de los abuelos. Entonces fíjate que aquí, mientras leía eso, me acordé de que Jesús había hablado de que en él se cumplía la profecía en Lucas. En Lucas, este es Lucas 5:18, dice que Jesús leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto está en Isaías 6:61, del 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y cuando tú conectas esto con esto, el significado de Juan, Dios le puso el nombre
que significa el Señor ha mostrado su favor. Cuando yo leí eso ahorita, hace un momento, y leí esto, me acordé inmediatamente de esto. Y dije, ¿qué? ¡Wow! O sea, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Quién vino a pregonar el año del favor del Señor? Pues Jesús. Pero ¿cuál es el significado del nombre de Juan? El Señor ha mostrado su favor. ¿Y cuál es el nombre? ¿Cuál es el significado del nombre de Jesús? El Señor es salvación. Entonces, si te das cuenta, Juan efectivamente tenía por nombre que sería el precursor o el que traería las buenas nuevas sobre que ya venía el año del favor de Dios. Y aquí Jesús dice que en este momento, aquí hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Esto lo dice en Lucas 5:21. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y esto está relacionado con Juan en el sentido de que Juan tenía el nombre que anunciaba, su nombre también anunciaba que vendría el año del favor, o que vendría el favor del Señor sobre nosotros en la tierra. Y Jesús dice que Él da cumplimiento a eso aquí en Lucas 5, del 14 al 20. Si quieres lo puedes leer después, pero fíjate cómo Dios a través de su palabra todo está conectado. Entonces seguimos aquí con Lucas. A ver, por aquí está Lucas. Entonces seguimos ahí y bueno, me pareció maravilloso. Juan cumple la profecía de Malaquías. Entonces esa profecía de Malaquías 4:5, yo por aquí tuve que leer Malaquías 4:5. O sea, es que cuando tú haces un estudio bíblico, por eso les dije, no es nada más leer, es hacer las anotaciones y conectar estos versículos con los otros. Y aquí en Malaquías 4, del 5 al 6, esa referencia la encontré en esta Biblia. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Y aquí hice la anotación de que Elías fue uno de los más grandes profetas y que con la muerte de Malaquías los profetas permanecerían callados durante 400 años y luego vendría el último profeta semejante a Elías para anunciar a Cristo, que es Juan el Bautista. Y eso lo escribí aquí también. O sea, me refiero a Malaquías 4, 5 a 6. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que yo lea esto, o la persona que yo le preste mi Biblia o se la regale, pues va a ver esto y bueno, va a decir, hey, espérate, Malaquías 4, tengo que leer eso, a ver, y va aquí a Malaquías y encuentra las pistas de que ya había sido profetizada la venida de Juan, así como también había sido profetizada la venida de Jesús, que luego pues vemos más adelante desde el versículo 26 hasta el versículo 38. Entonces por aquí pues escribí todo lo que tenía que ver con el cumplimiento de la profecía de Juan, sobre algunos versículos importantes en la traducción Reina Valera y los escribí aquí. También la costumbre sobre esos sacerdotes de bendecir al pueblo, que lo encuentro en Números 6 del 22 al 27. Y eso también, pues en eso también me ayudó pues tener las comentarios, perdón, las referencias. Este fue mi gato, esto me lo hizo el gato, lo tengo que arreglar. Las referencias, por aquí están las referencias de las que se conectan, por lo menos aquí está la de Malaquías y de aquí fue donde saqué yo que eso estaba escrito en Malaquías y que Juan era el cumplimiento de lo de Malaquías. Y por acá, bueno, no, lo de Números lo encontré en Crónicas. Creo que después de haber leído Crónicas, si no estoy mal, después de haber leído la parte de Crónicas que habla sobre la bendición del pueblo, que está por aquí, Crónicas 24 del 3 al 19, que se echaban suertes los grupos de sacerdotes, etcétera, según la costumbre. ¿Y por qué se echaban suerte y para qué ellos hacían eso de quemar incienso? Pues lo hacían para bendecir al pueblo. Entonces eso lo encuentro en Números del 6 del 22 al 27. Acuérdense que
todo lo que es la ley judía que está en los primeros 5 libros, explican las costumbres y tradiciones que tenían los judíos. Y eso nos va a ayudar a entender qué estaba haciendo Zacarías, el papá de Juan, en ese lugar y por qué él estaba quemando incienso y para qué estaba él allí, y etcétera. Todos esos detalles. Por eso es importante estudiar la Biblia, muchachos, porque cuando tú lees esto por primera vez y no tienes los detalles, pues no te vas a hacer una idea de qué era lo que estaba pasando, ni cómo, ni por qué estaban las cosas pasando como estaban pasando. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Recuerda que lo importante de hacer tu estudio bíblico no es que se vea bonito, no es que le pongas colores o que hagas dibujos. Yo empecé haciendo dibujos, pero me di cuenta que sí, es muy lindo hacer dibujos, pero es más chévere cuando escribo, porque yo aprendo escribiendo, aprendo haciendo resúmenes. Y la idea de hacer un estudio bíblico para mí, esa soy yo, Jimena, es estudiar para aprender. Yo creo que la mayoría de gente lo hace por aprender y quiero pensar que es así, ¿no? Que no lo haces por soberbia o por creerte que sabes más que los demás. No, eso no, porque la misma palabra te va hablando y te va a ir cambiando. Mientras tú vas estudiando, y yo les voy a decir esto, pequeña parte de mi testimonio, es que mientras yo he tenido el hábito de estudiar la Biblia, he visto los cambios en mi vida. Me he vuelto menos ansiosa, me he vuelto una mujer más paciente, que sí, bastante que me faltaba la paciencia en la vida. Y también ha ayudado a controlarme la ira, porque yo tenía problemas de ira. Así que todas esas cosas han sido gracias a una mejor relación con Jesús a través de su palabra, del Espíritu Santo y de Dios. Ellos me han ayudado a tener todos esos resultados mediante el estudio de su palabra, de la oración y por supuesto de una vida que aplique lo aprendido, porque no nada más es aprender por aprender, como te dije, aprender para humillar a otros y decir que tú sabes más, no, es aprender para aplicar los conocimientos que acabas de adquirir a través de la palabra de Dios. Entonces espero que esto haya sido de mucha bendición para ti. Recuerda, puedes subrayar lo que quieras, anotar lo que quieras, hacer resúmenes, hacer recortes. Si no quieres dibujar, no te preocupes, hay gente que utiliza otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, puedes utilizar, aquí por ejemplo yo puse estos stickers. Y si no tienes espacio en tu Biblia, puedes agregarle hojitas. Si quieres que te haga un tutorial de cómo agregar estas hojitas, etcétera, etcétera, y qué tipo de cosas y materiales puedes utilizar para hacer esto, pues escríbeme un comentario, déjame un mensaje, dale like y suscríbete a este canal para poder seguir creando contenido interesante. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.